Los saludo a todos ustedes, deseándoles paz y bendición en este día de reposo, apartado para Yahweh, nuestro Dios, y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un breve repaso primero de algunos puntos importantes para luego comenzar a analizar el tema que tenemos para desarrollar hoy. Los 7 grupos en relación con el reino de Dios están primero los gentiles, y dijimos que Jesús no tenía un mensaje para los gentiles. En segundo lugar, el pueblo escogido, y Jesús sí vino a tener un mensaje para el pueblo escogido. Gentiles en la Biblia se les llama, gentil significa naciones, gentiles, naciones, goyim, naciones, o goy, nación. Entonces eran aquellas personas que en definitiva se identificaban con naciones que estaban fuera del pacto sinaítico, el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, esos eran los gentiles. Jesús no tenía un mensaje para los gentiles. Jesús tenía un mensaje para el pueblo escogido, y del pueblo escogido surgían los simpatizantes. ¿Qué eran los simpatizantes? Aquellos que estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús, aquellos que estaban dispuestos a escuchar sus enseñanzas, y se acercaban a partir de una necesidad que ellos tenían. Después teníamos en cuarto lugar los seguidores. Los seguidores eran aquellos que seguían a Jesús, y todos los evangelios están llenos de seguidores. Los seguían a la otra orilla, los seguían para un lado, los seguían para otro. Seguían a Jesús porque buscaban las bendiciones que recibían de Jesús. Buscaban el alimento, buscaban la sanidad, buscaban cualquier tipo de bendición que Jesús les daba. Inclusive hasta una correcta interpretación de la Torá, que era lo que Jesús enseñaba. En quinto lugar estaban los discípulos, que eran aquellos miembros de su iglesia, cuya principal actividad de los discípulos es aprender. La palabra misma lo dice, discípulo es aprendiz, es persona que aprende. ¿Que aprende qué? Las enseñanzas de su maestro. Ahora, ¿qué enseñó Jesús durante todo el tiempo de su ministerio? Enseñó las instrucciones de su Padre para que la vida de sus discípulos dé en el blanco. Entonces, ¿qué es lo que aprenden los discípulos? Aprenden Torá, aprenden instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que discípulos son aquellos que, comenzando con la Torá y siguiendo por los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento, aprenden toda la instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Después tenemos otro grupo, que es el grupo de los ministros, que eran aquellos constituidos por Jesucristo, Efesios 4:11, aquellos constituidos por Jesucristo para servir. Y después tenemos los más íntimos, que eran los que estaban cerca de Jesús. Entonces, allí tienen, y les ruego que después retrocedan esta grabación y tomen nota de esto, lo analicen, lo estudien, porque si no entendemos esto no vamos a entender todo el resto. Entonces, acá tenemos los 7 grupos en relación con el reino de Dios. No podemos perder de vista esto, porque si no, no vamos a entender lo que estamos tratando de enseñar, lo que estamos tratando de desarrollar. Necesitamos sí o sí conocer en detalle quiénes integran, o sea, a quiénes incluye cada uno de estos 7 grupos. Nosotros entonces hemos hablado en la vez anterior que cuando hablamos del orden de prelación de las leyes en el reino de Dios, que muchas veces esa pirámide se da vuelta, y lo que sería la base, el último escalón, el de más abajo, el menos importante, es lo que se convierte en lo más importante, que son los usos y costumbres. Los usos y costumbres de la denominación, los usos y costumbres del ministerio, de la iglesia madre, de la iglesia local inclusive.
y también le damos, se constituye en rectora de nuestras actividades, lo que podemos llamar la interpretación de los especialistas, la interpretación de los teólogos, la interpretación de los religiosos, lo que en derecho sería la jurisprudencia, la interpretación de los jueces. Entonces, muchas veces nosotros decimos, a mí me enseñaron así, en la denominación creen esto, quien me da la cobertura, mi padre espiritual, etcétera, interpreta de esta manera y nos enseña de esta manera. Entonces han transformado la jurisprudencia, la han transformado en instrucción de Dios, cuando realmente no es instrucción de Dios. La instrucción de Dios, que es la Carta Magna, que es la Constitución Nacional del Reino de Dios, es la Torá, es la instrucción dada por Dios en el monte Sinaí durante esos 40 días a Moisés. Entonces, teniendo en cuenta bien claramente estos conceptos, entonces nosotros podemos avanzar un poquito más. ¿En qué vamos a avanzar? En definir qué es la congregación. Ustedes recién vieron que en quinto lugar nosotros en nuestro análisis ubicábamos a los discípulos de Jesucristo, a los discípulos dentro de estos grupos. Estos discípulos son quienes constituyen la congregación de los santos. Los discípulos son los que constituyen la congregación de los santos. A ver, ¿quiénes son entonces los miembros de la congregación? Miembros de la congregación son aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos comprados por su sangre, según lo explica el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso cuando estaba en Mileto, allí en Hechos capítulo 20. Esos que Cristo Jesús compró con su sangre, que también son y han sido constituidos en miembros de su cuerpo. Miembros de su cuerpo, cada uno con una función, con un don del Espíritu Santo derramado sobre su vida para que ejercer esos dones para la mutua edificación. Cada miembro del cuerpo con una función para la mutua edificación. También en la Biblia, estos que son los discípulos, que son la congregación de los santos, son llamados piedras vivas que se edifican mutuamente para constituir un templo santo para morada de Dios por el Espíritu. También podemos decir que entonces estos son los discípulos. ¿Y por qué les llamamos discípulos? Porque son aquellos que están dispuestos a aprender las instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. Aquellos discípulos de Jesús estuvieron 3 años y tal vez un poco más escuchando las enseñanzas del maestro, del rabí Jesús de Nazaret, que era la Torá hecha carne y quien estuvo durante todo ese tiempo enseñando las instrucciones de Dios a sus discípulos para que la vida de sus discípulos dé en el blanco, pero no solamente eso, sino para que sus discípulos reproduzcan ese modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es, Jesús enseñó a sus discípulos y esos 12 después enseñaron y siguieron enseñando y aproximadamente en 300 años se transformaron en 10 millones de discípulos y al día de hoy son millones y millones en toda la redondez de la tierra, a partir de esa multiplicación de discípulos en discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de reunión congregacional, estamos hablando pura y exclusivamente de la reunión de estas personas. ¿De qué personas? De los redimidos por la sangre de Cristo, los miembros de su cuerpo, las piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios por el Espíritu, los discípulos que están dispuestos a aprender las instrucciones de Dios para que su vida dé en el blanco. Esa es la congregación de los santos. La congregación de los santos, entonces, no es la reunión del domingo abierta al público, donde hay gente que viene por primera vez, por segunda, por tercera, por quinta, no importa que viene de los
grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia, que viene de los diferentes eventos evangelísticos, que viene de campañas, que viene de invitaciones de algunos hermanos que invitan a gente nueva a venir, o que pasó por la puerta y vio luz y entró porque tenía alguna necesidad o porque tenía curiosidad de saber de qué se hablaba allí adentro. Entonces, toda esta gente podemos decir que o son simpatizantes o son seguidores, pero todavía no son discípulos. Si no son discípulos, todavía no son parte de la congregación de los santos. Ahí vamos entendiendo que el Nuevo Testamento, cuando habla en 1 Corintios 12 o en otros pasajes del funcionamiento de la iglesia, de esa iglesia que comían junto con alegría, con sencillez de corazón, tenían el favor con todo el pueblo, alababan a Dios, seguían la doctrina de los apóstoles, oraban juntos, partían el pan juntos, etc. Esa iglesia descrita en Hechos de los Apóstoles es la congregación de los santos, es la iglesia, es la congregación. Me gusta más la palabra congregación porque la verdadera traducción de Kehilá en el Antiguo Testamento, que luego se traduce como eclesía al griego y se traduce como iglesia al castellano, en realidad el significado más adecuado sería congregación. Entonces, la congregación del Señor, para la cual están dadas todas las instrucciones de funcionamiento del Nuevo Testamento, no es la reunión del domingo abierta al público, es la reunión de los discípulos, es la reunión de los santos, es la reunión de la congregación. Entonces ahora vamos entendiendo por qué no podíamos hasta ahora aplicar todas las instrucciones de funcionamiento, no la podíamos aplicar a la reunión del domingo, y justamente porque no están dadas para la reunión del domingo abierta al público, para la que podríamos llamar la reunión general de cada domingo, o algunos el sábado, algunos el jueves, el viernes, lo que sea. No está dada para esa reunión abierta al público. Las instrucciones del Nuevo Testamento, las instrucciones de funcionamiento y las instrucciones del Antiguo Testamento, o al revés, las instrucciones del Antiguo Testamento más las instrucciones del Nuevo Testamento, son para la congregación del Señor, son para la congregación de Yahweh, son para el cuerpo de Cristo, son para el templo santo, son para los discípulos. Ahí tienen una reunión que probablemente muchas de nuestras iglesias no esté realizando y esté tratando de forzar para que todas esas instrucciones de mutua edificación, de orar unos por otros, de alguno tiene palabra, alguno tiene salmo, alguno tiene doctrina, etcétera, profecía, lengua, interpretación, todo eso que está dado para el funcionamiento de la reunión de los discípulos, la reunión de la congregación, estamos tratando de forzarla a ver cómo hacemos para no ser antibíblicos, para aplicar las escrituras a la forma y a la estructura de las reuniones. Estamos tratando de forzarla para meterla en una reunión para la cual no fue dada, para la cual esas instrucciones no fueron dadas. Entonces tenemos que entender esto, por eso hice el repaso del principio, tenemos que entender estas cosas para poder hacer funcionar cada reunión de acuerdo a un modelo adecuado con las Escrituras. ¿Por qué no había conflicto? ¿Por qué no estaba presente este conflicto en el Nuevo Testamento? ¿Por qué este conflicto no estaba presente en la iglesia del Nuevo Testamento? Muy sencillo por lo cual no estaba presente este conflicto, porque ellos eran judíos. No había gentiles en la iglesia primitiva. Todos los miembros de la iglesia primitiva eran judíos y conocían las Escrituras. Ellos no habían arrancado con el Nuevo Testamento porque no había ningún Nuevo Testamento escrito todavía. Ellos tenían solamente como referencia la Torá de Dios y todo el Antiguo Testamento, donde habían aprendido lo que era la congregación del Señor. ¿Me entienden esto? Esto es muy importante que ustedes lo puedan internalizar. Ellos, la iglesia primitiva, los primeros discípulos, tanto los discípulos de Jerusalén que siguieron a Jesús, como los discípulos que quedaron en el aposento alto, esos 120 aproximadamente, que el día de Pentecostés fueron
ungidos por el derramamiento del Espíritu Santo, ese derramamiento tremendo e importantísimo, clave, donde el Señor derrama de su Espíritu y escribe su Torá en la mente de sus discípulos, da su Torá en la mente y la escribe en sus corazones de acuerdo al cumplimiento de la profecía de Jeremías. Entonces, toda la instrucción que está implícita o que está incluida, que está detallada en el Nuevo Testamento, no la tenían los discípulos, la congregación de la iglesia primitiva. Pero ¿cómo la aplicaban? ¿Y cómo después la pudieron escribir? Simple, para ellos era algo normal, porque ellos estaban acostumbrados a la instrucción de Dios dada en la Torá, en los profetas, en los salmos, en la instrucción de Dios dada en el Antiguo Testamento. Por eso decíamos el sábado pasado que según Éxodo 12:48, que dice más, si algún extranjero mora contigo, si algún extranjero morare contigo, y está hablando de quienes son parte de la congregación para poder participar de la reunión de la congregación. Parece una redundancia, pero no lo es. ¿Quiénes son parte de la congregación para participar de las reuniones de la congregación? A esas reuniones de la congregación en el Antiguo Testamento se les llama reuniones de santa convocación, y en otra traducción se la llama de otras maneras, convocación sagrada, por ejemplo. Entonces, no había dudas, ellos tenían claro quiénes eran los miembros de la congregación. Si no eran miembros de la congregación, no podía participar de las reuniones de la congregación, o sea, las santas convocaciones o lo que se llamaba las convocaciones sagradas. Entonces, ¿quiénes eran los miembros de la congregación? Miren, presten atención a la Torá, porque la Torá, ellos tenían la Torá, estaban acostumbrados a la Torá, sabían quiénes eran los miembros de la congregación. Entonces, cuando se da instrucciones para el funcionamiento de la congregación en el Nuevo Testamento, no se está pensando en gente de afuera, se está pensando en la congregación. ¿Quiénes son los miembros de la congregación? Según Éxodo 12:48. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Nosotros tenemos un conflicto, porque algunos celebran la Cena del Señor, la Santa Cena, cada domingo, en la reunión general donde hay gente no circuncidada, incircuncisos. Y no estoy hablando de la circuncisión de la carne precisamente, ahora lo voy a aclarar. Hay gente nueva, hay gente que no tiene un compromiso con la iglesia, hay gente que no ha pasado por las aguas del bautismo, hay gente que no pertenece a la congregación, sin embargo nosotros lo empujamos para que tome la cena del Señor, la Santa Cena. Y acá dice, ningún incircunciso comerá de ella. Entonces estamos poniendo algo que pertenece a la reunión de los discípulos, a la reunión congregacional, lo estamos sacando de la congregación de los santos y se lo estamos dando a los incircuncisos, a las personas fuera del pacto. A personas que no han entrado todavía al pacto, al compromiso, a la congregación, lo estamos obligando a tomar la cena del Señor y a hacer otras cosas. Queremos meter las instrucciones del Nuevo Testamento referidas a la congregación de los santos, tanto como la intercesión, la mutua edificación, la exhortación mutua, la cena del Señor, el estudio profundo de la palabra de Dios, lo queremos meter en una reunión abierta al público, donde como mínimo se van a aburrir. En otros casos se van a escandalizar cuando reprendamos a Satanás en la intercesión. O en otros casos no van a entender nada y van a decir esto son una secta, y no somos una secta, solamente que estamos haciendo las cosas en el lugar inadecuado. Lo que es para la reunión congregacional lo queremos hacer en la reunión general. ¿Me van entendiendo? Entonces, acá lo que está diciendo en Éxodo 12:48 es que para celebrar la reunión congregacional, o sea, las actividades inherentes, las actividades que corresponden a la reunión congregacional,
Lo que es necesario es que entren dentro del pacto. La circuncisión era lo que los metía dentro del pacto con Yahweh. Entonces, los metía en el pacto. Entonces, nadie que esté fuera del pacto pertenece a la congregación. Por lo tanto, para celebrar las actividades congregacionales es necesario que las personas entren en el pacto. Por eso dice, ningún incircunciso comerá de ella. Es necesario que entren en el pacto para celebrar las reuniones congregacionales. Ahora, acá está hablando que se circuncide todo varón. Y está diciendo, ningún incircunciso comerá del Pesaj, comerá de la Pascua para Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algunos han entendido que se tienen que circuncidar, que tienen que circuncidar su carne. Por eso les he traído tres textos claves para que ustedes puedan reflexionar esta semana. El próximo sábado a las 10 de la mañana vamos a seguir con la forma, porque algunos estarán diciendo, entonces no hacemos más la reunión del domingo abierta al público. Yo no estoy diciendo eso. Entonces vamos a convertir la reunión del domingo en solamente exclusiva para la congregación. Yo tampoco estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que todo el modelo del Nuevo Testamento, toda la morfología de la iglesia neotestamentaria, todo el funcionamiento descrito en la Biblia es para la reunión congregacional. Y los judíos, que eran los cristianos primitivos, entendían esto porque tenían la Torá y sabía quién pertenecía a la congregación y quién no pertenecía a la congregación. Usted puede seguir haciendo la reunión del domingo abierta al público, la del lunes, la del martes, la del miércoles, todas las reuniones que quiera, aún campañas evangelísticas abiertas al público, pero son otra cosa, no son la reunión congregacional. Y si en su iglesia no están haciendo la reunión congregacional, entonces es tiempo de que no anulemos el Nuevo Testamento porque no la podemos aplicar a la reunión general. Es importante que pensemos en otros términos. Es tiempo de volver a las raíces, es tiempo de volver a las Escrituras y aplicar la palabra de Dios adecuadamente. Entonces, yo les he transcrito 3 textos más para que ustedes tomen nota de ellos. No tengo las pantallas, no armé pantallas para ponérselos. El primero está en 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19. Para que tomen nota. El segundo en Filipenses 3:3. Y el tercero en Colosenses 2:11. Entonces, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces no estamos hablando de la circuncisión del prepucio, la circuncisión de la carne. Estamos hablando de otro tipo de circuncisión, que es lo que me añade a la quejilá, a la congregación de Yahweh en el Nuevo Testamento. Está aclarando muy bien, Pablo, a la iglesia más elemental, más inmadura que hubo en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto. Le está aclarando, miren, la circuncisión de la sangre no es nada. Ahora, el que es incircunciso en la carne tampoco significa nada. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer teshuvá. Lo que tienen que hacer es volver a Dios, volver al Padre, a través de volver a la Torá, a través de volver a sus instrucciones dadas en la Torá y de esa manera volver al Padre. Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, justamente porque Él era la Torá hecha carne y por eso Él enseñó durante todo su ministerio la Torá, las instrucciones del Padre para que la vida dé en el blanco. Por eso dice, la circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Vamos a Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Interesante. La congregación de Yahweh siempre tiene esta característica, como leíamos en Éxodo 12:48. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Quiénes somos la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya tenemos otro elemento más añadido. El primero es que somos la circuncisión los que guardamos los mandamientos de Dios, los que guardamos la Torá de Dios. En segundo lugar, en Filipenses le agregamos,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en tercer lugar, Colosenses 2:11 nos dice, en Él también, o sea, en Jesucristo nuestro Señor, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Os repito este texto que es clave. En Cristo Jesús, en Jesucristo nuestro Mesías, en Jesús de Nazaret nuestro Mesías, fuimos nosotros circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo Jesús cumplió la circuncisión en sí mismo al octavo día. Y nosotros en la circuncisión de Cristo hemos sido circuncidados en Él. No circuncisión hecha a mano, sino con una circuncisión del corazón, hecha de las dos maneras que nosotros hablábamos antes. Primero, en guardar los mandamientos de Dios, de guardar la Torá, las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y en segundo lugar, a los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por lo tanto, queridos pastores y queridos hermanos que me están escuchando en esta mañana, todos nosotros, por esta circuncisión en el espíritu, esta circuncisión del corazón, en Cristo Jesús, pertenecemos, hemos entrado al pacto con Yahweh, al pacto sinaítico, al pacto no solamente sinaítico, a todos los pactos de Dios, al pacto adánico, al pacto edénico, al pacto con Noé, al pacto con Abraham, al pacto con Moisés, aún podemos hablar del pacto con Jacob. Hemos entrado a todos los pactos que Dios hizo con su congregación, lo que nosotros llamamos los pactos de Dios con su pueblo, que mejor dicho está los pactos de Dios con su congregación. Hemos entrado a través de Cristo Jesús con una circuncisión de corazón y no con una circuncisión en la carne. Por lo tanto, estamos dentro del pacto. Ya no somos gentiles. Vieron que Jesús no tuvo un mensaje, primer grupo. Jesús no tuvo un mensaje para los gentiles. Ya no somos gentiles. Hemos sido injertados al Israel espiritual a través de Cristo Jesús y hemos entrado en su pacto. No podemos anular los pactos antiguos porque son justamente los pactos en los que hemos entrado. Por lo tanto, si entendemos correctamente quién es la congregación de los santos, quiénes forman parte de la congregación de los santos, quiénes están en pacto con Dios, quienes han entrado en pacto a través de Cristo Jesús, entonces vamos a entender a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de reunión congregacional. La reunión congregacional es aquella de los discípulos, de los miembros del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas que forman un templo santo para morada de Dios por el Espíritu, aquellos redimidos por la sangre de Cristo que han entrado por su sangre dentro del pacto. Y nos ha pasado la confusión por no analizar la Biblia en forma conjunta. Hemos pensado que la Biblia es solamente el Nuevo Testamento, pero cuando funcionaba la iglesia primitiva no existía el Nuevo Testamento. Así que mejor que volvamos a la Torá de Dios, a las instrucciones de Dios, porque Jesús nunca invalidó la Torá de Dios, sino que vino a cumplirla, y cumplirla implica enseñarla correctamente, y ni una tilde ni una jota de la Torá de Dios pasará hasta que todo se haya cumplido, y la tilde es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Entonces nada, ni la letra más pequeña de la Torá de Dios pasará. No podemos decir que fue abolida, ni crucificada, ni anulada, ni cumplida por Jesús para que nosotros no cumplamos. Si Jesús la cumplió, no la cumplió para que nosotros no la cumplamos, sino para que tomemos ejemplo de Él y nosotros sigamos sus pisadas. No puedo decir que soy cristiano si no sigo el modelo de Cristo. No lo puedo decir de ninguna manera. Entonces, las fiestas, y ahí entendemos por qué las fiestas son exclusivas para la congregación de Yahweh.
Por lo tanto, necesitamos pertenecer a la congregación. Aún la fiesta más elemental, más fácil de entender, más simple, que es el Shabbat. La fiesta más simple, más fácil de entender. Hasta un niño podría entender qué significa. A un niño que le explicamos qué pasó cuando la congregación de Yahweh llegó al desierto y tuvieron hambre, y Yahweh les mandó maná. Esa historia tan linda que estudiábamos desde niños. Yahweh les mandó maná que venía como un rocío cada mañana y cada uno tenía que juntar un gomer como medida para cada persona para comer. Y Dios les dio una instrucción bien clara. Y ahí no había Torá. Ahí no habían llegado a Sinaí. Ahí no había ley, decretos, estatutos. No estaba todavía la Torá de Dios escrita en tablas de piedra. Todavía no estaba. Sin embargo, ya Dios le estaba dando una instrucción de que el sexto día juntaran doble porción de maná para que tuvieran para comer el séptimo día, porque el séptimo día era día de reposo, consagrado, santificado a Yahweh, un día que Él bendijo ahí mismo en la creación cuando Él lo apartó y lo bendijo. Cualquier niño cuando empieza a hablar, a entender las cosas, nosotros le decimos eso, lo entiende perfectamente. Sin embargo, gente, pastores y gente adulta que dicen ser cristianos, que dicen ser discípulos de Cristo, no les interesa seguir las instrucciones de aquel que guardó el día de reposo. No les gusta hacer lo mismo que hizo Él, prefieren hacer otra cosa porque tienen un negocio y el sábado a la mañana ganan mucha plata o lo que ustedes quieran, o porque no les gusta, o porque no quieren. Entonces prefieren decir que Jesús vino a anular las instrucciones de su Padre. ¿Qué clase de hijo será aquel hijo que viene y anula las instrucciones de su Padre? Dice, no sigan las instrucciones, no obedezcan a mi Padre. Yo vine a decirles que a mi Padre no le den ni 5 de bolilla, que no lo obedezcan de ninguna manera. A eso vine, dice el hijo. ¿Qué clase de hijo es ese? Que no enseña las instrucciones del Padre y no obedece las instrucciones de su Padre. ¿Me entienden? Entonces, pero todas estas instrucciones de su Padre, no solamente las 8 fiestas, 7 más 1 de Levítico 23, sino todas las instrucciones de Yahweh para que nuestra vida en el blanco están dadas para la congregación de los santos, para su pueblo. Para tener estas instrucciones nosotros necesitamos pertenecer a la congregación. Eso lo tenía claro la iglesia primitiva. Por eso no había un drama como hay ahora. ¿A quién le doy la cena del Señor? Se la doy a los que están bautizados, a los que no están bautizados, a los niños, a los grandes, a los viejos, a los jóvenes. Anuncio, si alguno no esté bautizado, deje pasar la copa y el pan. Ese no es un conflicto que encontramos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento las instrucciones congregacionales de las reuniones congregacionales están dadas para la congregación, y ellos, los judíos, tenían la Torá. Entonces sabían que habían quienes eran parte de la congregación de Yahweh, sabían quienes pertenecían a la congregación, no había ningún incircunciso ahí adentro. Es muy importante para nosotros definir esto, porque lo que estamos tratando de definir es los modelos bíblicos de nuestras reuniones. Entonces ya sabemos que tenemos una reunión que es la reunión de la congregación. La reunión de la congregación. También tenemos otra reunión que nosotros hacemos habitualmente el domingo, abierta al público. ¿Qué hacemos? ¿No la hacemos más? Yo no estoy diciendo eso. Yo digo, vamos a darle la forma correcta y la vamos a usar a esa reunión del domingo abierta al público para que sea productiva para el reino de Dios. Lo vamos a tratar de ubicar dentro de alguno de estos 7 grupos. A propósito de estas enseñanzas que yo les estoy dando en este tiempo. El propósito es que ustedes nos ubiquemos en los modelos que emergen, que surgen, que podemos ver en las Sagradas Escrituras, para ubicarnos en el modelo y saber cuál es nuestro propósito como pastores, a dónde tenemos que llevar a las personas para seguir el modelo bíblico. Entonces, tenemos una reunión general el domingo abierta al público, vamos a ubicarla en qué grupo está para establecer un modelo de funcionamiento para que cumpla el propósito, para que sea adecuada, para que sea productiva. Y vamos a darle a la reunión de los discípulos, a la reunión congregacional, el modelo bíblico, vamos a darle a la reunión del domingo también el modelo bíblico, y entonces esto es lo que vamos a ir haciendo. Las 5 revelaciones de nuestro ministerio pastoral es el reino de Dios,
que es el reino de los cielos, lo que vino a predicar Jesús. La segunda revelación es el sacerdocio de todos los creyentes son sacerdotes en ejercicio. La tercera es la forma de la iglesia, o sea, la morfología de la iglesia neotestamentaria, la forma de funcionamiento. La cuarta, el tabernáculo, el recorrido del tabernáculo y significado de todas sus partes. La quinta, las fiestas de Yahweh, la de Levítico 23, que muchos dicen son 7, pero son 8. Hay una que es la más importante y 7 adicionales. Entonces, todo esto, todas estas 5 revelaciones dadas en el marco de una doctrina de paternidad espiritual bíblica. O sea, bíblica quiere decir fundada en las Escrituras e interpretada correctamente, con una correcta hermenéutica y no con oportunismo para sacarle algún beneficio a las personas. Todas estas revelaciones funcionan con dentro de la doctrina de la paternidad espiritual bíblica, una doctrina adecuada de la paternidad espiritual bíblica. Entonces, ya tenemos aquí las 5 revelaciones del ministerio y los 7 grupos para que podamos ubicar en contexto toda la explicación del día de hoy, de la enseñanza del día de hoy. Los saludo hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, en la paz, en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que los llene de paz.